Vamos a comenzar en esta sesión a mirar ejercicios de aplicación de lo que habíamos mirado, fundamentalmente teniendo en cuenta la definición de probabilidad clásica, la definición de probabilidad frecuentista, las técnicas de contar, la probabilidad condicional, independencia de sucesos, probabilidad total y probabilidad de Bayes. Comencemos. El primer ejercicio dice que en una encuesta realizada a 200 personas adultas, se les consultó si tenían hijos y si poseían trabajo, obteniendo los resultados siguientes, que son 75 personas respondieron que tenían hijos, 80 respondieron que tenían solamente trabajo, 35 respondieron que no poseían trabajo pero sí tenían hijos. Y nos piden que representemos esa información en un diagrama de Venn. Como pueden observar, hay dos sucesos. El suceso tener hijos, que lo vamos a simbolizar con la letra A. A tiene hijos. Y el suceso B, que es tener trabajo. Entonces lo simbolizamos con la letra B. Ahora, para comenzar a llenar la información en ese diagrama de Venn, pues tenemos que iniciar de adentro hacia afuera. No podemos comenzar con 75 personas que tenían hijos, porque tener hijos implicaría todo el círculo que aparece allí y entonces incluiría en alguna parte los que también tienen trabajo y en otra los que no tienen trabajo. De tal manera que tenemos que iniciar con sucesos incompatibles, como son en este caso los 80 que dijeron que tenían solamente trabajo. Entonces, solo trabajo está en este sector y allí entonces colocamos el 80. 35 respondieron que no poseían trabajo, pero sí tenían hijos. Es decir, únicamente tenían hijos. Entonces también podemos colocar ese 35 dentro de nuestro diagrama de Venn. Teniendo el 80 y el 35, entonces ya podemos complementar. Cuando dice que 75 personas tenían hijos, si únicamente hijos tiene 35, quiere decir que el resto también tenían trabajo, que corresponderían a 40. Allí tenemos entonces 35 tienen hijos y no tienen trabajo, 40 tienen hijos y tienen trabajo, 80 tienen trabajo pero no tienen hijos. Como en esta unión hay 155 personas y el total es de 200, quiere decir que por fuera han quedado 45. Entonces, observen cómo es la construcción de ese diagrama de Venn y la gran ayuda que representa dentro de los trabajos con probabilidades. Repito, para llenar un diagrama de Venn tenemos que iniciar con las partes incompatibles, no con sectores donde haya dos subconjuntos. Generalmente uno pues parte o bien de la intersección o de solo el suceso A o solo el suceso B y luego va complementando hasta encontrar el total. Esa es la construcción del diagrama de Venn. Luego nos dicen que cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar trabaje y tenga hijos. Nos vamos a basar exclusivamente en el diagrama de Venn. Entonces, que trabaje y tenga hijos corresponde a la intersección. Recuerden ustedes de que la partícula y el conectivo y equivale a intersección. Entonces, que trabaje y tenga hijos, matemáticamente sería P de B intersección A. Casos favorables que son los 40 de la intersección sobre los casos posibles que son 200. Entonces, 40 sobre 200 nos da 0,2. La probabilidad de que trabaje y tenga hijos es del 20%. Otra pregunta que nos hacen es cuál es la probabilidad de que tenga trabajo. Entonces, observamos cuántos elementos hay en el círculo de trabajo. Y tendríamos 80 que solo tienen trabajo, más 40 que tienen hijos y trabajo, nos dan 120. Por consiguiente, la probabilidad de tener trabajo sería 120 sobre 200 para un 60%. La probabilidad de que tenga trabajo es del 60%. La tercera pregunta dice que no tenga hijos ni trabaje. Lo que tenemos nosotros allí en el diagrama de Venn
correspondería a la unión de tener hijos y trabajo, allí están los 155. Por consiguiente, por fuera nos quedan 45. La probabilidad de que no tenga hijos ni trabajo sería 45 sobre 200, 0,225. Básicamente, esto lo escribiríamos como la probabilidad de que no tenga hijos, el complemento de A, ni trabaje, que es decir, y no trabaje. Entonces, no tenga hijos y no trabaje sería el complemento de A, intersección el complemento de B. Y esto, aplicando las leyes de De Morgan, pues sería el complemento de la unión. Eso es teoría de conjuntos. Entonces, observen, este primer ejercicio se resolvió exclusivamente con un diagrama de Venn. Segundo ejercicio. Creo que este lo resolvimos la clase anterior. Dice, en una población se sabe que el 30% escucha los informativos por la radio, el 60% por la televisión y el 20% los escucha por los dos medios de comunicación. Si se elige una persona al azar, determinar la probabilidad de que escuche alguno de los medios de comunicación y B, escuche solo uno de los dos medios. Aquí resolvemos el ejercicio utilizando la simbología de estadística. Entonces decimos, si simbolizamos con R, escucha los informativos por radio, y con TV, escucha los informativos por televisión, tendríamos que P de R es 0,3, P de TV 0,6 y la probabilidad de la intersección sería 0,2 o vea 20%, que son los enunciados del ejercicio. Entonces, cuando nos preguntan cuál es la probabilidad de que escuche alguno de los medios de comunicación, quiere decir que escuche radio o escuche televisión, por televisión. La O significa unión, por consiguiente me preguntan por la probabilidad de R unión TV. Ya miramos en las propiedades que esta es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Si ustedes recuerdan, tocaba restar la probabilidad de la intersección porque se la contabilizaba dos veces. Reemplazando teníamos 0,3 más 0,6 menos 0,2, 0,7. La probabilidad de que escuche alguno de los dos medios de comunicación es del 70%. La B dice que escuche solo uno de los dos medios, no ambos. Estadísticamente sería de que escuche radio y no escuche o mire televisión, o que no escuche radio y mire televisión. Una de las propiedades de la teoría de conjuntos dice que R intersección A intersección B, digamos, es igual a R menos la intersección de los dos. Entonces aquí nos quedaría para la primera P de R menos probabilidad de la intersección o P de TV menos la probabilidad de la intersección, que sería 0,3 menos 0,2, 0,6 menos 0,2 igual a 0,5. 50% es la probabilidad de que escuche uno solo de los medios. Entonces miren que en este ejercicio utilizamos exclusivamente la simbología estadística. Entonces, con simbología estadística más las propiedades de los conjuntos, encontramos la respuesta. En el primer caso, diagrama de Venn. En el segundo caso, simbología estadística. Otra herramienta bastante interesante para poder resolver situaciones probabilísticas es la de la tabla de contingencia, lo que se mira teóricamente como la tabulación cruzada. Miremos el ejemplo. A un grupo de personas se le pregunta sobre la intención de voto para las próximas elecciones, obteniendo los siguientes resultados presentados en una tabla de doble entrada. ¿Qué es lo que se tiene? Un suceso que es el sexo, masculino o femenino. Y otro suceso que es la intención de voto. Votará, no votará. Y allí tenemos nosotros las frecuencias conjuntas. 140 significa que votará y que es hombre, 80 significa que votará y que es mujer, 220 es el total de los que votan. En la segunda fila tenemos 40 hombres que no votan, 60 mujeres que no votan, para un total de 100 que no van a votar. Y en la última fila tenemos 180, el total masculino,
140 el total femenino y 320 pues el gran total de la muestra. Cuando nos preguntan cuál es la probabilidad de que vote dado que es masculino, observen que aquí aparece la palabra dado que, lo que significa que es una probabilidad condicional. Probabilidad de que vote dado que es masculino, pues sería casos favorables sobre casos posibles. Como ya se sabe que es masculino, debe ser uno de los 180 masculinos que hay. De esos 180, votan 140. Entonces la probabilidad es 140 sobre 180, que equivale al 0,7778, es decir, 77,78%. En la otra pregunta dicen, ¿cuál es la probabilidad de que sea femenino dado que no vota? También probabilidad condicional. Entonces, como ya se sabe que no vota, debe ser uno de los 100 que no votan. Y de esos 100 corresponden a femenino 60. Por consiguiente, la probabilidad de que sea femenino dado que no vota es 60 sobre 100, igual al 60%. En este caso, utilizamos entonces una tabla de doble entrada para encontrar los resultados. Tres posibilidades. La primera, el diagrama de Venn. La segunda, la simbología o nomenclatura, digamos, estadística. Y la tercera, una tabla de doble entrada. En estos casos, hemos trabajado ejercicios que tienen dos sucesos. Vamos ahora sí a la interpretación de los sucesos desde el punto de vista simbólico y comparando con lo que es la parte de la literatura o el significado, digamos, de los sucesos. Dice que cada pregunta de un examen tiene dos respuestas alternativas de las que solo una es correcta. Es decir, es una clásica prueba verdadero o falso. Un alumno contesta al azar un examen de este tipo con tres preguntas. Y lo primero que nos piden es construir el espacio muestral adecuado para este experimento. Ahorita ya nos pide que identifiquemos los elementos que tiene el espacio muestral. Y luego nos dice que si tenemos unos sucesos, A, el alumno contesta correctamente la primera pregunta. B, el alumno contesta correctamente dos de las tres preguntas. Y C, el alumno contesta correctamente las tres preguntas. Con estas definiciones de los sucesos nos piden que encontremos la probabilidad de B. Esa probabilidad de B pues equivale a la probabilidad de que el alumno conteste correctamente dos de las tres preguntas. Probabilidad de A intersección B. La probabilidad de A intersección B sería que el alumno contesta correctamente la primera pregunta y el alumno contesta correctamente dos de las tres preguntas. Esto lo deberíamos expresar por lógica del idioma como la probabilidad de que el alumno conteste correctamente dos de las tres preguntas, incluyendo la primera. Esa sería la interpretación lógica. Y nos pide también encontrar P de B unión C. Es decir, la probabilidad de que el alumno contesta correctamente dos de las tres preguntas o el alumno contesta correctamente las tres preguntas. Es decir, que por lógica esto significa la probabilidad de que el alumno conteste correctamente por lo menos dos de las preguntas. Entonces miren cómo tenemos que trasladar un enunciado a una simbología. ¿Ya la respuesta cuál sería? Pues si marcamos con X, que contesta correctamente la pregunta, y con Y, que contesta mal la pregunta, o sea, incorrectamente, el espacio muestral sería el primero, triple X, es decir, contesta correctamente las tres preguntas. El segundo, que sería XXY, quiere decir que contesta correctamente la primera y la segunda, no la tercera. Y así interpretaríamos las demás ternas, hasta la última, que sería triple Y, es decir, que contesta mal las tres preguntas. Cuando nos piden la probabilidad de B, la probabilidad de B significa la probabilidad de que el alumno contesta correctamente dos de las tres preguntas. Tendríamos aquí este caso, XXY, XYX, YXX. Tendríamos tres casos favorables
de un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos posibles. 3/8. Entonces, la respuesta que tenemos que dar con palabras es que la probabilidad de que el alumno conteste correctamente dos preguntas es del 37.5%. Cuando nos dice la probabilidad de A intersección B, ¿qué quiere decir A intersección B? De que el alumno contesta correctamente la primera pregunta y contesta dos de las tres. Es decir, que contesta dos, incluyendo la primera. Entonces, aquí tendría uno y dos casos donde el alumno contesta correctamente dos preguntas, incluyendo la primera. Es decir, dos de un total de 8 para 0,25. Entonces, la respuesta es que la probabilidad de que el alumno conteste correctamente dos preguntas, incluyendo la primera, es del 25%. Y la tercera, entonces, nos está preguntando por la probabilidad de B unión C, es decir, de que el alumno contesta correctamente dos o tres preguntas. En otras palabras, que el alumno contesta correctamente por lo menos dos preguntas. Entonces aquí tenemos que contesta 3, 1, que contesta 2, tenemos tres casos. Por consiguiente, la respuesta sería que la probabilidad de que conteste por lo menos dos preguntas correctamente es 4 casos favorables de 8 posibles para un valor del 50%. Entonces, en este ejercicio ya nosotros tenemos que trasladar unos enunciados con palabras a la forma de teoría de conjuntos, darle una nominación como conjuntos y luego encontrar probabilidades, pero ya aquí en este caso tenemos enumerado el espacio muestral. ¿Alguna inquietud hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuemos. Este ejercicio es muy triste por los resultados del fútbol de esta semana, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice que en un campeonato suramericano de fútbol llegan a un cuadrangular final los cuatro seleccionados de Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay, que hay que formar las diferentes clasificaciones para los cuatro primeros puestos del torneo. ¿Cuántas posibilidades hay? Entonces lo que me estás diciendo es que yo pues hable aquí interesa el orden, porque pues el primero es el campeón, el segundo es el subcampeón y que el cuarto es el colero. Entonces interesa el orden. Como interesa el orden, entonces ¿qué es lo que debemos hacer? Permutar. En este caso tendríamos las permutaciones de cuatro elementos tomando cuatro, o sea, tomándolos todos. Esto por la fórmula que tenemos es 4 factorial igual a 24. Utilizamos la técnica de contar permutaciones porque interesa el orden. Pero también podríamos resolver el ejercicio utilizando el principio fundamental. ¿Cómo lo haríamos? Pues dividiendo ese problema en etapas. Las etapas consistirían en encontrar los puestos. Entonces, cuatro, primero, segundo, tercero y último puesto o cuarto. ¿Los resultados cuáles son? El primero puede ser cualquiera de los cuatro equipos. El segundo, cualquiera de los tres equipos. El tercero, cualquiera de los dos que quedan y naturalmente hay uno que queda de último. Aplicando el principio fundamental del conteo, el número total es el producto de las etapas. O sea, 4 por 3 por 2 por 1, que nos da 24, que lógico, pues es la misma respuesta que tenemos al trabajar con permutaciones. Lo que les quiero decir aquí es lo siguiente, miren. Las técnicas de conteo son muy importantes. Y en este ejemplo, estamos mirando que si yo tengo un trabajo por permutaciones, también lo puedo resolver con el principio fundamental del conteo, pero no al contrario. Es decir, no siempre voy a poder resolver con permutaciones un ejercicio de principio fundamental del conteo. De permutaciones a principio fundamental se puede, no al contrario. Bueno, técnica de contar, permutaciones, porque interesa el orden, y también lo podíamos resolver por el principio fundamental del conteo. Sexto ejercicio. En muchos casos nosotros necesitamos los resultados del espacio muestral. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos encontrarlos de varias maneras. Una herramienta muy importante
es el diagrama de árbol. Miremos este ejemplo sobre utilización del diagrama de árbol. Los grupos sanguíneos humanos son A, B, AB y O. Son 4 los grupos sanguíneos que tenemos los humanos. Cada uno de esos grupos sanguíneos tiene un factor RH. Ese factor RH puede ser positivo o negativo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nos piden elaborar una lista del espacio muestral. Utilizamos el diagrama de árbol que consiste en lo siguiente. Colocamos los resultados del primer suceso, que es grupo sanguíneo. A, B, AB y O. Después, a la derecha, colocamos los resultados del segundo suceso para cada uno de los elementos del primer suceso. Entonces, A positivo o A negativo, B positivo, B negativo, etc. Y entonces allí ya nosotros podemos encontrar los resultados de una manera bastante sencilla, que sería pues simplemente saber que es A positivo, B es positivo. Si por ejemplo tenemos nosotros más sucesos, el diagrama de árbol se puede expandir, por eso se llama diagrama de árbol, y del segundo pueden salir otros resultados. Y entonces nosotros podríamos perfectamente mirar cuántos hay en total. Y si hay 4 sucesos, pues de este último pueden salir otros, y así se puede extender el diagrama de árbol. Es una herramienta bastante práctica para encontrar los resultados. Este es un tema que legalmente corresponde a las matemáticas del grado número del bachillerato. Entonces, con base en esto, vamos a comenzar el siguiente trabajo. Aquí se plantea un ejercicio y ustedes van a tratar de interpretar lo que se hizo en la primera parte. En este caso nos dicen que en una determinada población el 70% son aficionados al fútbol, el 60% al tenis y el 65% al baloncesto. El 45% lo son al fútbol y al tenis, 40% tenis y baloncesto, 50% fútbol y baloncesto, mientras que el 30% lo son a los 3 deportes. Y entonces ya nos hacen preguntas sobre probabilidades. Pero entonces nosotros vamos a utilizar la primera herramienta que vimos en esta sesión, que es el diagrama de Venn para 3 sucesos. Por favor, revisen lo que aparece en la pantalla, sobre todo el gráfico, para mirar si hay alguna pregunta. Al tener 3 sucesos, que son la afición al fútbol, al tenis y al baloncesto, entonces nosotros tenemos que marcar esos 3 sucesos dentro del diagrama de Venn. Está simbolizado con F fútbol, con B baloncesto y con T tenis. Para colocar los números, pues debemos comenzar desde cualquiera de esas partes que son incompatibles. Si aquí les coloco unos números, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sectores incompatibles que tenemos. Según el enunciado, nosotros tendríamos que partir con la parte más interna, que es la intersección común. Y entonces ahí tendríamos que el 30% lo son a los 3 deportes. Por consiguiente, ese sería el primer valor que podemos colocar, el 30. Luego ya tenemos unas intersecciones por parejas. Dice, el 45% al fútbol y al tenis. Entonces, fútbol y tenis, aquí estaría la intersección. Esa es 45. Como ya tengo 30, colocaría este 15. Para el 45% la intersección de fútbol y tenis. 40, tenis y baloncesto. Aquí tengo la intersección de tenis y baloncesto. Esta que estoy aquí mostrando, tenis y baloncesto. 40, como ya hay 30, en el otro sector queda 10. 50, fútbol y baloncesto. Fútbol y baloncesto, 50. Como ya se tiene 30, quedaría 20. Y entonces ya vamos saliendo. Dice, 70% aficionados al fútbol. En fútbol tengo 20 más 30, 50, más 15, 65, quedan 5 para los 70. 60 al tenis. Tenis.
tenemos 15 más 30, 45, más 10, 55, queda 5 por fuera. Y el 65% al baloncesto. Entonces, baloncesto 65, tengo 20 más 30, 50, más 10, 60, quedarían 5. Si sumo esos números que están allí, esto me da 90, lo que quiere decir que por fuera de esos tres sucesos queda el 10%. Y entonces, mire, cuando dice, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo escogido al azar no sea aficionado a ninguno de los tres deportes? Pues muy sencilla la respuesta. Los que quedan por fuera son el 10%. Entonces, utilizando el diagrama de Venn, el 10% no es aficionado a ninguno de los tres deportes. Observen, por favor, cómo es de fácil trabajar estos ejercicios con el diagrama de Venn. Lo importante, la clave está en poder ubicar los valores dentro del diagrama. El resto sería fácil. Por ejemplo, si preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar sea aficionada a uno solo de los deportes? ¿Qué tendría que hacer? ¿Que sea aficionado solo al fútbol, o solo al baloncesto, o solo al tenis? Me daría 5, 10, 15%. El 15% son aficionados exclusivamente a uno de los tres deportes. Y podría contestar otras cosas. Pero por el momento el objetivo del ejercicio es que podamos trazar un diagrama de Venn con tres sucesos, que podamos llenar los valores y trabajar el resto. ¿Queda claro? Dice el ejercicio número 8 que de una baraja de 52 cartas extraemos 2 cartas a la vez. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas sea diamantes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya en este ejercicio se van combinando las cosas como son las técnicas de contar y la aplicación de propiedades de la probabilidad. Desmenucemos lo siguiente. Lo primero dice que, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas sea diamantes? Quiere decir que por lo menos una sea diamantes. Aquí se está escribiendo, o sea, la pregunta que nos están haciendo es, cuál es la probabilidad de que el número de diamantes sea mayor que cero? Esto lo vamos a encontrar en muchos ejercicios. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos un artículo sea defectuoso? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos un elemento esté participando en la muestra? ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren defectuosos? Miren, cuando me preguntan por la probabilidad de encontrar defectuosos, quiere decir que por lo menos uno, o sea, mayor que cero. Y en estos casos, nosotros siempre vamos a trabajar con el complemento. Es decir, que aquí lo que nosotros vamos a utilizar es la probabilidad del complemento, 1 menos P de 0, la probabilidad de que EX sea mayor que 0 es igual a 1 menos la probabilidad de 0. Eso es lo que estamos aplicando acá. La probabilidad de que por lo menos haya un diamante es igual a 1 menos la probabilidad de que ninguno sea diamantes. Recuerden que esta es muy importante y la vamos a utilizar en muchos ejercicios. Otra cosa muy interesante aquí. Cuando tengamos que calcular probabilidades y tengamos que utilizar las técnicas de contar, primero encontremos los casos posibles y después los favorables. Entonces, en este ejemplo dicen que de una baraja de 52 cartas extraemos 2 cartas a la vez. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas maneras puedo sacar 2 cartas a la vez? No interesa el orden. Por consiguiente, se debe utilizar combinaciones. Y lo que en este caso tengo que encontrar son las combinaciones de 52 tomando 2. Si ya sé que eso es lo que tengo que encontrar, cojo mi calculadora o el computador, lo que quieran, y encuentro combinaciones de 52 tomando 2. Ahí está aplicado la fórmula de la definición, 52 factorial sobre 2 factorial por 52 menos 2 factorial. Y eso da 1326. Esos son los casos posibles. Ahora los favorables. Lo que me interesa al trabajar con el complemento es de que ninguna sea diamante,
Por consiguiente, ¿de cuántas maneras ninguna de ellas será diamantes? Pues entonces debo tomar las dos cartas de las que no son diamantes, que son las 39. De esas 39 que no son diamantes, debo sacar las dos. Entonces los casos favorables son las combinaciones de 39 tomando 2. 39 factorial sobre 2 factorial por 39 menos 2 factorial. Eso da 741. De tal manera que la probabilidad de que ninguna sea diamantes es de 741 sobre 1326. Conclusión, la probabilidad de que al menos aparezca un diamante es 1 menos la probabilidad de ningún diamante. 1 menos 741 sobre 1326 para un 44.12%. Repito el ejercicio. Aquí tenemos un caso donde nos preguntan por una probabilidad acumulativa que generalmente comienza de 1 hacia arriba. Cuando tenemos esto, es más conveniente trabajar con el complemento porque sería mucho más rápido y más sencillo. Si en este caso me dicen de que al menos una sea diamantes, me están preguntando por la probabilidad de que el número de diamantes sea mayor que 0. El complemento del mayor que 0, pues es el igual a 0. Y entonces trabajo por allí. Probabilidad de que x sea mayor que 0 es igual a 1 menos la probabilidad de 0. En este caso significaría 0 que ninguna es diamantes. Por consiguiente, tiene que ser de otra pinta. De esa manera, encuentro la respuesta de forma ágil. De lo contrario, pues lo que tendría que hacer es trabajar el ejercicio de una manera directa, que significaría trabajar con la probabilidad de un diamante más la probabilidad de 2 diamantes. Y entonces tendría que combinar la parte operativa, digamos, sobre todo en los casos favorables, de que cuando digo probabilidad de un diamante significa un diamante y la otra que no es diamante, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Por el momento, muy importante recordar la aplicación la aplicación, digamos, la propiedad que tenemos enunciada nosotros, que es que la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A. Esta es muy utilizada. ¿Alguna observación? Bueno, continuemos entonces. Es muy interesante y muy importante tener en cuenta cómo se realizan los experimentos. Recuerden que nosotros ya estamos trabajando con experimentos exclusivamente aleatorios. Entonces, los procesos de esos experimentos aleatorios pueden ser diferentes. Eso lo vamos a mirar con el siguiente ejercicio. Dice que se tiene una urna con 5 bolas rojas y 4 bolas negras y que de allí se sacan 2 bolas. Entonces miren el ejemplo, ¿no? En una urna hay 9 bolas, de esas 9, 5 son rojas y 4 son negras y vamos a sacar 2. ¿Cuál es la probabilidad de que las 2 sean rojas si se extraen? Primero con reemplazamiento. ¿Qué significa esto? Significa que se saca la primera bola y se la devuelve a la urna antes de sacar la segunda. En otras palabras, saco la primera bola, ya miro el color que es, la vuelvo a meter a la urna, barajo y saco la segunda bola. En este caso, cuando se hace el trabajo con reemplazamiento, significaría que los sucesos son independientes. Esos lo miramos nosotros como una definición al decir que dos sucesos son independientes cuando la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades. Al tener eso, aquí diríamos que la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja, escrito con palabras, que también se lo podría escribir en vez de la I, el signo de intersección. Entonces, la probabilidad de la intersección, al ser independientes, es el producto. Probabilidad que la primera sea roja, pues hay 5 de 9. Y que la segunda sea roja, pues hay 5 de 9 para una respuesta del 0,3086. Entonces,
Si se realiza el experimento con reemplazamiento, significa que los sucesos son independientes y por consiguiente la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Miremos el otro caso. Sin reemplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que se extrae la primera bola y no se vuelve a la urna. Se la deja por fuera. Al no haber reemplazamiento, significa que los sucesos son dependientes. Y en ese caso, tengo que utilizar la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad de que la primera se arroja y la segunda se arroja vendría dada por la probabilidad que la primera se arroja y que la segunda se arroja dado que la primera lo fue. Porque si la primera no es roja, no hay para qué sacar la segunda. Entonces, probabilidad que la primera se arroja, pues 5 de 9. Que la segunda se arroja si la primera lo fue. Solo quedan 4 rojas de un total de 8 bolitas. Entonces, en este caso, tendríamos que esa operación nos da el 27,28%. Y la tercera parte dice que las dos se extraen simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Que se sacan al mismo tiempo las dos. ¿Qué técnica de conteo debo emplear en este caso? Pues tengo que emplear las combinaciones porque no interesa el orden. Simplemente interesa que las dos sean rojas y entonces aquí tengo que utilizar las combinaciones. Probabilidad de dos rojas. Casos posibles. De las 9 tomo 2. Los casos favorables es que las dos sean rojas. Entonces, de las 5 rojas debo tomar las dos. 5 tomando 2 da 10, 9 tomando 2 da 36, para un 27,28%. En este ejercicio, nosotros lo que tenemos que tener, lo que debemos tener en cuenta es cómo se realiza el proceso. Si el proceso se realiza con reemplazamiento, es decir, si el espacio muestral no cambia, entonces los sucesos son independientes y la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Cuando las pruebas se realizan sin reemplazamiento, es decir, que después de cada observación el espacio muestral está cambiando, entonces los sucesos son dependientes y se tiene que aplicar la probabilidad condicional. Cuando las observaciones se realizan al mismo tiempo, no interesa el orden y entonces lo que se tienen que aplicar son las combinaciones. Miren la importancia del ejercicio. Vamos a llegar hasta este número 10 por la sesión de hoy. A ver. Dice que en una fábrica las máquinas A, B y C fabrican el 25, 15 y 60% del total de los artículos respectivamente. De lo que producen, el 2, el 4 y el 6% respectivamente no cumplen las normas. Si escogemos un artículo al azar de la producción y no cumple las normas, ¿cuál máquina cree usted que es más probable que lo haya fabricado? En este caso ya necesitamos utilizar la simbología estadística para entender mejor el enunciado. Tenemos la producción de las máquinas. Si simbolizamos con A, pues máquina A, sabemos que la probabilidad de que un artículo venga de la máquina A es del 25%, de que provenga de la máquina B es del 15%, o que provenga de la máquina C es del 60%. Esta suma tiene que darnos el 100% o 1. 0,25, 0,40, 1. Está correcto. La suma de las probabilidades tiene que dar 1. Cuando nos dicen que el 2% de los artículos no cumplen las normas si fueron fabricados por la máquina A, simbólicamente lo puedo expresar como la probabilidad de que no cumpla las normas dado que viene de A. Ese sería el 2%.
El 4% equivale a la probabilidad de que no cumpla las normas dado que viene de B. Si no viene de B, no es ese valor. 4%. Y el tercero, el 6%, corresponde a la probabilidad de que no cumpla las normas siempre y cuando haya sido producido por C. Entonces miren cómo los números los pasamos a una simbología estadística. Con esto, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es encontrar cuál es la probabilidad de que un artículo no cumpla las normas. Y entonces tendría que la probabilidad de que no cumpla las normas vendría dada por que provenga de A y que no cumpla las normas si proviene de A, o que haya sido producido por B y que no cumpla las normas si fue producido por B, o que venga de la máquina C y que no cumpla las normas si viene de la máquina C. Eso que tengo allí, que lo escribí aplicando la lógica, es la probabilidad total. Entonces, observen, si voy a repetir esa partecita. Que no cumple las normas, pues depende de la máquina. Es decir, que haya sido producido por A y que no cumpla las normas si viene de A. O que haya sido producido por B y que no cumpla las normas si lo produjo B. O que venga de C y que no cumpla las normas si viene de C. Aquí es muy importante tener en cuenta los conectivos y esos conectivos relacionarlos con la operación aritmética. Es decir, que venga de A y no cumpla las normas si viene de A, equivale el ahí a multiplicar. Digamos, o equivale a sumar. Que venga de B y multiplicar. O sumar y multiplicar. Pero ¿qué es lo que nos pregunta? Dice, ¿cuál máquina cree usted es más probable que lo haya fabricado? Entonces miren que la pregunta ahorita tiene que ver con las máquinas. Entonces me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de A dado que no cumple las normas? Pregunto, probabilidad de A dado NCN. Y conozco la condicional inversa. NCN dado A. Eso es Bayes. Entonces, aquí lo que tengo que aplicar es el teorema de Bayes. Todo esto que está aquí lo tenemos que utilizar a través del teorema de Bayes. Muy resaltado. Entonces, PDA dado NCN es igual a ¿qué? A la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de que ya se presentó. Por lo que es lo mismo, insistimos en esto, la probabilidad de A dado NCN es igual a la probabilidad de A por la probabilidad condicional inversa sobre la probabilidad que ya se presentó. Se insistió de que el denominador de Bayes es la probabilidad total. Se reemplaza que haya sido producido por la máquina B. ¿Cuál es la probabilidad de que un artículo que no cumple las normas provenga de la máquina B? Probabilidad de B dado que no cumple las normas. Entonces, esto es igual a la probabilidad de B, y lo vamos a anotar aquí, probabilidad de B, por la condicional inversa, no cumple las normas dado B, sobre la probabilidad total. Reemplazamos y encontramos la respuesta que es del 12.77%. ¿Cuál sería la de la máquina C? Entonces, para la máquina C, nosotros podríamos hacer lo siguiente, miren, ¿cuál es la probabilidad de C dado que no cumple las normas?
Esto es igual a la probabilidad de C por la probabilidad condicional inversa sobre la probabilidad total y encontramos la respuesta. En este ejercicio, lo que hemos hecho es una secuencia que la van a encontrar mucho en sus profesiones. Y es de que cuando tenemos que trabajar con valles, primero hay que encontrar la probabilidad total. En algunos textos lo que harían es colocar en el denominador de estos casos lo que allí aparece como la PDN-CN sin resolver, sino simplemente escribiendo lo que aparece allí, que es muy largo. Nosotros lo que hacemos es encontrar la probabilidad total y después ya reemplazamos ese valor directamente para valles. Resumiendo el ejercicio, aquí tenemos nosotros un caso muy clásico donde hay varios elementos que producen un artículo. En este caso son 3 máquinas que fabrican un artículo. Se tiene los datos acerca de la producción, es decir, cuántos artículos produce cada máquina, en total, lo que nos daría las probabilidades individuales. Se puede hacer un control de calidad en cada una de las máquinas, entonces uno puede identificar cuál es la proporción de artículos defectuosos en cada una de las máquinas. Les repito, eso es un trabajo de control de calidad. Entonces, lo que sucede es de que cuando ya hay muchas quejas, porque aparecen artículos defectuosos, uno necesita conocer cuál es la máquina que tuvo mayor probabilidad de producir ese artículo defectuoso. En este caso, pues miren que la respuesta lógica es la máquina C. La probabilidad de que un artículo defectuoso haya sido producido por la máquina C es del 76,59%. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la fábrica, en la empresa? Pues mandar a parar esa máquina para hacer una revisión y dejar en funcionamiento las demás. Después de que, en este ejemplo, después de que se le ha hecho mantenimiento a la máquina C, deberíamos parar la máquina B. Último, por último, parar la máquina A, que es la que menos probabilidad tiene de haber producido un artículo defectuoso. Todo esto se trabaja aplicando, es un ejercicio clásico, pero muy importante. ¿Escucho alguna observación? El siguiente ejercicio dice que un taller sabe que por término medio acuden por la mañana 3 automóviles con problemas eléctricos, 8 con problemas mecánicos y 3 con problemas de chapa. Que por la tarde acuden 2 con problemas eléctricos, 3 con problemas mecánicos y 1 con problemas de chapa. Entonces, miren, tenemos nosotros un estudio que está basado en el CARDES o en los libros que tenga el taller. Y entonces vamos a trasladar esos datos a una tabla de doble entrada. Entonces, por favor, elaboren una tabla de doble entrada con los datos anteriores. Tienen 5 minutos. Para este ejercicio, lo primero que se sugiere es hacer una tabla con los datos anteriores. Entonces, esa tabla es de doble entrada, donde aparece en la que les estoy mostrando allí, tiene en las columnas los problemas que puede presentar el vehículo y en las filas corresponde a la jornada, mañana o tarde. Según el enunciado, hay 3 vehículos que van por la mañana por problemas eléctricos, 8 que van en la mañana por problemas mecánicos y 3 que van por problemas de chapas. En total, en la mañana van 14 vehículos. En la tarde se tiene 2 vehículos con problemas eléctricos, 3 con problemas mecánicos y 1 con problemas de chapa para un total de 6, perdón, vehículos. En total, entonces, tenemos nosotros que van 20 vehículos. Entonces, mire para qué les sirve toda esta información. Nos piden encontrar el porcentaje de los que acuden por la tarde. Entonces, por la tarde, nosotros tenemos de que se presentan 6 vehículos de un total de 20. 6 sobre 20, el 0,3. ¿Qué porcentaje de los acuden por problemas mecánicos? Entonces, por problemas mecánicos encontramos 11 del total de 20.
11 sobre 20 me da 0,55. Y luego me dicen la probabilidad de que un automóvil con problemas eléctricos acuda por la mañana. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya me dan una condición, y es de que acuda por la mañana dado que tiene problemas eléctricos. Entonces, como ya se sabe que tiene problemas eléctricos, los casos posibles son 5. De esos 5, 3 tienen problemas eléctricos. Entonces, la probabilidad de que un automóvil con problemas eléctricos acuda por la mañana es 3 quintos, 60%. Y miren que con esto puede hacer una programación el taller en cuanto a los obreros que debe tener, los espacios para, para cada una de las opciones, la maquinaria disponible y todo eso, etcétera. ¿Sí? Da mucha información este ejercicio. Aquí estamos aplicando nosotros la probabilidad desde el punto de vista frecuentista. Es decir, estamos tomando como probabilidad la frecuencia relativa. Y lo otro es que tenemos que nosotros identificar la probabilidad como un porcentaje de ocurrencia de un suceso. Por eso cuando hablamos de que el porcentaje de los que acuden por la tarde equivale a decir la probabilidad de que un vehículo acuda por la tarde. ¿Sí? Una aplicación de la probabilidad frecuentista. El siguiente ejercicio, el 60% de los habitantes de una población están vacunados contra una cierta enfermedad. Durante una epidemia se sabe que el 20% la ha contraído y que 2 de cada 100 habitantes están vacunados y están enfermos. Luego vienen las preguntas, dice, ¿qué porcentaje de los vacunados se enferma? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el enunciado? El 60% de los habitantes están vacunados, entonces la probabilidad de que esté vacunado es del 60%. Durante la epidemia se sabe que el 20% ha contraído la enfermedad, entonces la probabilidad de que haya contraído la enfermedad es del 20%. Y dice que 2 de cada 100 habitantes están vacunados y están enfermos. Entonces la probabilidad de que esté vacunado y esté enfermo es del 0,02. La pregunta dice, ¿qué porcentaje de los vacunados se enferma? Al hablar de porcentaje equivale a probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los vacunados se enfermen? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que contraiga la enfermedad dado que está vacunado? Aplicando la definición de probabilidad condicional, sería la probabilidad de la intersección, es decir, que contraiga la enfermedad y esté vacunado, sobre la probabilidad del que ya se presentó que es que esté vacunado. Entonces, miren que en este caso, simplemente reemplazamos los valores que tenemos allí, la intersección 0,02 y la probabilidad de que esté vacunado 0,6, y me da la respuesta. Aquí lo importante era poder colocar simbólicamente la pregunta. La respuesta es que el 3,33% de los vacunados se enferma. La siguiente pregunta dice, ¿qué porcentaje de los que están enfermos está vacunado? Entonces, llevándolo a símbolos sería, ¿cuál es la probabilidad de que esté vacunado dado que contrae la enfermedad? Repetimos la definición de probabilidad condicional. Esto es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que ya se presentó. 0,02 sobre 0,2. Y eso me da 0,1, que equivale al 10%. Para una respuesta que la probabilidad de que de los que están enfermos estén vacunados es del 10%. Un ejercicio muy clásico para utilizar la probabilidad condicional. Número 13. Una fábrica produce un artículo en 3 máquinas diferentes. Del total de la producción, el 30% es producido en la máquina A, el 50% en la B y el 20% lo produce la máquina C. La probabilidad de que un artículo producido por una máquina específica sea de primera calidad se muestra en la siguiente tabla. Entonces ahí tenemos la máquina ABC y la probabilidad de que sea de primera calidad en cada una de esas máquinas. Si se selecciona un artículo aleatoriamente en la línea de producción y nos hacen las preguntas, entonces observen que dentro de la solución se comienza por un cuadrito donde tenemos nosotros el que está arriba,
más una línea adicional que es lo que nos están dando con palabras, y es de que la probabilidad de que sea de primera calidad, dado que viene de la máquina, de cada una de las máquinas de A, es de 0,8, que sea de primera calidad si viene de la máquina B, 0,7, y que sea de primera calidad si viene de la máquina C, 0,9. Entonces, miren cómo trasladamos nosotros toda la información a una sola tabla. Y lo importante aquí es que nosotros tenemos un resumen de una probabilidad para cada máquina y de una probabilidad condicional. La primera pregunta dice cuál es la probabilidad de que sea de primera calidad. Entonces, para que sea de primera calidad, pues eso depende de cada máquina. Es decir, que venga de la máquina A y que sea de primera calidad si viene de A, o que venga de B y que sea de primera calidad si viene de B, o por último, que venga de la máquina C y que sea de primera calidad si viene de la máquina C. Esa por lógicas y con palabras sería la respuesta, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es aplicar la probabilidad total. Y tenemos allí nosotros la respuesta, que es de probabilidad de que sea de calidad 1, pues que venga de la máquina A, que sea defectuoso si viene de la máquina A, o que venga de B, que sea defectuoso si viene, de primera calidad si viene de B, o que venga de C y que sea de primera calidad si viene de C. Lo que deben tener presente ustedes es cómo cambia la palabra al símbolo aritmético. Cuando digo que venga de A y, entonces eso equivale a multiplicar. Y que sea de primera calidad si viene de A o me lleva a sumar. Entonces, eso es muy importante, que lo que hemos expresado con palabras, al trasladarlo a símbolos aritméticos, tengamos en cuenta que la I equivale a multiplicar y que la O equivale a sumar. Se realiza la operación y está la respuesta. La probabilidad de que un artículo sea de primera calidad es del 77%. La siguiente pregunta dice que si el artículo seleccionado es de primera calidad, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A? Al trasladar a símbolos ese enunciado, tendríamos que lo que nos están preguntando es por la probabilidad de que provenga de la máquina A, dado que es de primera calidad. Entonces nos preguntan por una probabilidad condicional y se conoce la condicional inversa, que es C1 dado A. Entonces, siempre que la pregunta está relacionada con una probabilidad condicional y se conoce la condicional inversa, hay que aplicar Bayes. Entonces, ¿a qué es igual esto? A la probabilidad del primero, probabilidad de A, por la probabilidad del segundo dado el primero, sobre la probabilidad total, que en este caso es la probabilidad de que sea de primera calidad. Se reemplaza y obtenemos la respuesta. Entonces, el ejercicio es muy importante desde el punto de vista de que nos está pidiendo trabajar no solo la probabilidad total, sino también la probabilidad bayesiana. Y para ello nosotros necesitamos conocer unas probabilidades individuales y unas probabilidades condicionales. Con eso podemos encontrar nosotros la probabilidad total. Luego nos hacen una pregunta por una probabilidad inversa. Eso significa que tenemos que utilizar el teorema de Bayes. El ejercicio número 14 que dice que de 12 personas que contraen influenza al mismo tiempo, 9 se recuperan en 5 días. Suponga que pasados los 5 días se escogen 3 personas al azar de las 12. Y la pregunta es calcular la probabilidad de que las 3 se hayan recuperado. De que exactamente 2 hayan recuperado, que ninguna se haya recuperado. Entonces, ya les había dicho desde el día de ayer, es conveniente cuando se tiene este tipo de ejercicios que uno comience por encontrar los casos posibles. Y entonces los casos posibles, pues se los va a encontrar simplemente mirando el enunciado del ejercicio. Dice que de las 12 personas de las 12 personas escogen 3. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas maneras se pueden escoger 3 de las 12? ¿Interesa el orden? Como se las toma al mismo tiempo, entonces no interesa el orden. Por consiguiente, los casos posibles vendrían dados
por las combinaciones, porque no interesa el orden. Combinaciones de 12 tomando 3. Los casos posibles serían las combinaciones de 12 tomando 3. Con su calculadora pueden encontrar la respuesta. Ahora sí ya buscamos los favorables. Cuando nos preguntan la probabilidad de que las 3 se hayan recuperado, entonces, ¿qué sucede? Como 9 se recuperan, de allí debemos seleccionar las 3. Entonces, los casos favorables serían las combinaciones de 9 tomando 3. Y entonces, la probabilidad de que las 3 se recuperen serían casos favorables, 9 tomando 3, sobre casos posibles, 12 tomando 3. Se realiza la operación y eso da 38.18%. Ya les corresponde a ustedes pues hacer la operación. Es decir, la probabilidad de que las 3 se hayan recuperado es del 38.18%. La segunda pregunta que exactamente 2 se hayan recuperado. Entonces, ¿qué sucede? Hay que recordar que estamos observando 3. Entonces, los casos favorables serían, de las 9 que se recuperaron, se toman 2, y de las que no se recuperaron, que sería el resto, o sea, 12 menos 9, se toma 1. Porque de todas maneras tenemos que tomar 3. En este caso serían 2 que se recuperaron y una que no se recuperó. Se realiza la operación y entonces esto nos da 49,09%. La probabilidad de que 2 hayan recuperado es del 49,09%. Y la tercera nos pregunta cuál es la probabilidad de que ninguna se haya recuperado. Si ninguna se recuperó, pues de las 9 no debemos tomar ninguna. Las 3 las debemos tomar de las que no se recuperaron, que son 12 menos 9. De allí tomamos las 3 y nos da la respuesta que es del 0,45%. En este ejercicio tenemos las siguientes enseñanzas. Primero, necesitamos saber cuál es la técnica de contar que empleamos. Como dice que se escogen 3 personas al azar, al tiempo, no interesa el orden, tenemos que utilizar combinaciones. Segundo, que es conveniente, en primer lugar, encontrar los casos posibles. Estos salen del enunciado. Dice que se escogen 3 personas de las 12. Entonces, los casos posibles serían las combinaciones de 12 tomando 3. Y luego entonces se encuentran los favorables y ya se encuentra la respuesta. Que las 3 se hayan recuperado, pues de las 9 que se recuperaron debemos tomar las 3. Que 2 hayan recuperado, pues de las 9 debemos tomar 2 y de las que no se recuperaron debemos tomar una. Que ninguna se haya recuperado, entonces de las 9 no tomamos ninguna, las 3 las debemos tomar de las que no se recuperaron y encontramos la respuesta.